Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La borrasca Hanna empieza a remitir, pero todavía esta mañana hay 5 comunidades que amanecen con aviso amarillo por lluvia o por viento. Las crecidas de los ríos, el granizo, la nieve y las grandes balsas de agua han provocado todo tipo de incidencias durante el fin de semana y anoche en Guadalajara saltaron las alarmas de Es Alert en los móviles de 9 municipios. Se ha declarado la emergencia en fase 1 en el entorno del embalse del Alcorlo por temor a una riada. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. En el mensaje a la población piden evitar los desplazamientos, el cruce de cauces y también que se respeten los cortes de tráfico. En las zonas inundables recomiendan buscar puntos altos o subir a un piso superior. En Murcia, los bomberos desactivaron anoche temporalmente la búsqueda del hombre al que se llevó la corriente en plena crecida del río Segura el sábado por la noche, y en puntos de Cataluña han llegado a caer este fin de semana hasta 200 litros por metro cuadrado. En Toledo, la crecida del río Alberche o los desembalses de los pantanos de Picadas y San Juan en Madrid obligaron a desalojar unas 50 viviendas por riesgo de inundación. En Andalucía se han gestionado 730 incidencias por la borrasca. Y también pendientes de la situación en la provincia de Guadalajara, ha sido en Castilla y León, donde durante todo el fin de semana el cauce de los ríos ha mantenido en tensión a las provincias de Ávila, Segovia o Salamanca. La crónica política de la semana se va a escribir a partir de la agenda internacional. Hoy comienzan las negociaciones de paz entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudí, mientras en Europa trabajan en cómo financiar el rearme de la Unión, de la que hablarán mañana en París los jefes de los ejércitos europeos. En este contexto, Pedro Sánchez prepara la ronda de partidos que ha convocado este jueves para hablar del incremento del gasto en defensa y de cómo piensa hacerlo, si de momento no tiene la mayoría para aprobar los presupuestos. El gobierno podría hacerlo, podría incrementar ese gasto militar aunque no tuviera cuentas públicas para este año. En todo caso, eso es lo que va a planear en las conversaciones de Pedro Sánchez con los partidos a los que ha convocado, que son todos, salvo Vox. La ultraderecha le agradeció esa exclusión, pero Feijóo le afeó que no contara con el partido de Abascal y llegó a hablar, Núñez Feijóo llegó a hablar de apartheid. Ahora el líder del PP reprocha el poco tiempo que va a invertir Sánchez en ese encuentro. ¿Cómo vamos a tomarnos en serio la política de defensa con alguien que quiere despachar la política de defensa en el momento más difícil de Europa, hablando con el primer partido de España 20 o 30 minutos en el Palacio de la Moncloa? Sánchez, en cambio, acusa al PP de preocuparse de quienes quieren romper Europa. En referencia a la extrema derecha y consciente de que no solo tendrá que convencer a Feijóo para aumentar el gasto en defensa, sino que también tendrá que convencer a sus propios socios de gobierno, ayer el presidente hablaba de capacidades de seguridad. Nosotros no tenemos esa amenaza, digamos, para la construcción pura y netamente de tanques, pero sí podemos tener una amenaza de ataques híbridos. Mejor empezamos a depender un poco más de nosotros mismos y un poco menos de otros. De lo que también se va a hablar esta semana es de inmigración, por el acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar las competencias a la Generalitat y por la reubicación de los menores migrantes desde Canarias a otras comunidades. El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es vicepresidenta primera también, van a negociar a partir de este mediodía las partidas económicas para la atención de esos menores y la financiación estatal que permita la reubicación de los niños. Eso mientras el Congreso se dispone a tramitar el acuerdo de socialistas con Junts para ceder las competencias migratorias. Así empieza la semana, es lunes, es 10 de marzo. Hoy por Hoy Noticias. A pesar de que tienen contra toda la oposición y también a formaciones como Podemos, la proposición de ley de PSOE y Junts para materializar esa delegación de competencias en inmigración se va a tramitar en la mesa de la Cámara. La admitirán mañana a trámite basándose en los precedentes de otras competencias que fueron transferidas a las comunidades. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La mesa del Congreso admitirá mañana martes tramitar la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts para delegar las competencias migratorias a la Generalitat. Y lo hará, según fuentes parlamentarias, el informe jurídico de la Cámara, alegando precedentes sobre este tipo de proposiciones de ley. En concreto, estas fuentes aseguran que nunca se ha rechazado la tramitación de una proposición de ley por la posible vulneración en el reparto de competencias recogido en la Constitución. Y por otro lado, también se acogen a las más de 40 proposiciones de ley, bien de grupos parlamentarios, bien de parlamentos autonómicos, que tenían por objeto la transferencia de competencias como las de tráfico o servicios meteorológicos, también sobre referéndums o sobre gestión de fronteras aeroportuarias. Recuerdan estas fuentes que todas estas proposiciones fueron admitidas con una mesa de mayoría del PP. Tras este paso, que se va a concretar mañana, la proposición se va a debatir y votar antes de que finalice el mes de marzo, sin que tenga aún confirmados los apoyos que son necesarios para que salga adelante.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En Cataluña el Govern ha llegado a un acuerdo de urgencia con Renfe y con Adif para mejorar el servicio de Rodalies que la semana pasada dejó numerosas incidencias. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La Generalitat reconoce que hay muchas deficiencias en la infraestructura, así que el nuevo plan pasa por más contratación para revisar las vías y atender a los usuarios. La oposición pide dimisiones y la tensión es tal que esta mañana la consellera Silvia Paneque está desde primerísima hora en el centro de control de Renfe para supervisar que la semana no empiece con otro caos en cercanías. Y ahí está también nuestro compañero de Radio Barcelona, Oriol Soler. Buen día. Buen día, la consellera ha llegado a las 6 a este centro desde donde se controlan todos los trenes de cercanías de Cataluña. La hora es importante porque es a partir de este momento cuando los controladores saben cuántos trenes hay disponibles, cuántos maquinistas se han ausentado por imprevistos y por lo tanto es cuando se sabe si el día empieza o no con buen pie. Hoy de momento todo está en orden después de una semana de caos absoluto que ha supuesto el primer gran conflicto de gestión del presidente Salvador Illa desde que fue investido, por el cual tuvo incluso que salir a pedir perdón a los usuarios. De momento, como decíamos, la imagen es de calma dentro del ritmo intenso que hay habitualmente en esta sala, donde 20 personas siguen de cerca la gran pantalla de 15 metros que preside la estancia y en la que se ve cada tren, cada parada y cada paso incidencia de la línea de cercanías de Cataluña a tiempo real. La guerra comercial que ha sembrado Trump deja a muchas empresas a merced de las decisiones arbitrarias del presidente estadounidense. Las previsiones de crecimiento están empezando a bajar en buena parte de los países de la zona euro y a pesar de todo los empresarios españoles calculan que este será un buen año para sus negocios. Jordi Fábrega. Los empresarios españoles prevén un buen 2025 con más ventas y con más exportaciones. Según la encuesta anual de KPMG a casi 1.300 empresarios, 7 de cada 10 prevé aumentar su facturación y pese a los aranceles y pese a la incertidumbre geopolítica, la mitad prevé también vender más fuera de España. La incertidumbre política se mantiene en clave interna como el riesgo que más citan junto a la inseguridad jurídica. Juanjo Cano es el presidente de KPMG España. Las empresas demandan un marco jurídico y regulatorio que genere confianza y atraiga inversiones para que sus perspectivas de crecimiento se materialicen. Además, la apuesta por la inteligencia artificial generativa crece entre los empresarios. El 85% asegura que tiene planes para invertir en su desarrollo durante este 2025. Donald Trump se ha mostrado optimista esta madrugada a bordo del Air Force One. Cree que las negociaciones de paz con Ucrania, que empiezan hoy en Arabia Saudí, irán en la buena dirección. Confía en que Kiev firme el acuerdo para explotar sus tierras raras y contempla la posibilidad de volver a compartir la información de sus servicios de inteligencia. Lo decíamos antes, estas conversaciones bilaterales llegan cuando Europa trata de dar forma al rearme. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que en estos momentos no se descarta nada en materia de seguridad. Insta a los 27 a hacer los deberes con el gasto en defensa y trató ayer de hacer también equilibrios, recordando que Estados Unidos sigue siendo un aliado importantísimo. Y es que en pleno debate sobre el rearme queda este dato. Los países europeos de la OTAN han duplicado las compras de armas en apenas 5 años. El SIPRI, el principal organismo internacional de monitorización de armamento, explica que también ha crecido la dependencia de las armas estadounidenses. Antonio Martín. Los países europeos de la OTAN compran cada año más armamento y cada vez más a Estados Unidos. 6 de cada 10 de las armas que reciben proceden de ese país y aún están esperando más de 500 aviones de fabricación estadounidense. Una dependencia que fortalece a Donald Trump mientras su país se refuerza como el principal proveedor de armamento, según el organismo con sede en Estocolmo que monitoriza este comercio. Es el mayor suministrador de Ucrania, de Israel o de los vecinos de China, que temen además el aumento de la producción nacional de este país. La guerra en Ucrania le ha convertido en el principal importador, mientras que las ventas de Rusia han caído de forma drástica por las sanciones. Y un dato más, los mensajes de Emmanuel Macron para reforzar la defensa europea también tienen otras motivaciones, y es que Francia se ha convertido en el segundo mayor vendedor de armas del mundo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y la madrugada deja otros 2 asuntos del exterior. En Canadá ya hay sustituto oficial para el relevo de Justin Trudeau como primer ministro. El Partido Liberal Canadiense ha elegido a Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y también del de Inglaterra. Se ha impuesto esta noche con amplia mayoría en las primarias y en su discurso posterior ha dicho que Trump no ganará la guerra comercial y que Canadá nunca va a ser parte de Estados Unidos. Y en Bucarest, en Rumanía, hay varios heridos y detenidos en las protestas contra la invalidación del candidato prorruso a la presidencia.
Los partidarios del ultranacionalista se han rebelado contra la decisión de la Comisión Electoral, han roto el cordón policial y han intentado tomar el edificio. El líder prorruso ganó contra todo pronóstico la primera vuelta de las elecciones, que luego anuló el Constitucional por indicios de financiación ilegal y de injerencia rusa. Y los juristas denuncian que la inteligencia artificial abre la puerta a nuevos métodos de violencia digital. Mariola Lourido. Solo el 22% de los que trabajan en el desarrollo de la inteligencia artificial son mujeres, así que la nueva tecnología se nutre de datos e información aportada mayoritariamente por hombres. Si no se toman medidas, es real y preocupante el riesgo de retroceso en los avances en igualdad, según la vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Isabel Winkels. Cuando le preguntamos a un simple ChatGPT que nos cree una imagen de un profesional de la medicina, nos crea un hombre, y un profesional de la enfermería y nos crea una mujer. Persona que se dedica a los negocios, un hombre con un maletín. ¿Cuál es la profesión de las mujeres? Pues una mujer ama de casa cuidando hijos. La cumbre de juristas que se acaba de celebrar en el Senado pide mecanismos de control para regular la inteligencia artificial y eliminar los sesgos de género. Además, los deepfakes y vídeos hiperrealistas falsos se han disparado y, según los estudios, el 90% son pornográficos o de contenido sexual y afectan a las mujeres. A buscar noticias en Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Buenos días. Hola, buenos días. Y de Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mario, un veterano montañero abulense que ha decidido trasladar sus experiencias en Gredos a una serie de guías. Sí, él se llama Juan Ignacio Sánchez. Esta semana va a cumplir 70 años, de los que 58 los ha pasado ligados a la Sierra de Gredos. Acaba de presentar el primero de 4 volúmenes de una guía que le va a convertir en una especie de cronista de esta zona natural. Hizo sus primeras rutas cuando tenía solo 12 años, de la mano de su hermano. Es uno de los fundadores de un grupo de aficionados que se llama Almanzor, en referencia a la cumbre más alta del sistema central. Mira, solo en los últimos 12 años ha hecho 38 salidas cada año. Aunque su pasión no ha calado en sus 2 hijos, sí que sigue saliendo con cierta regularidad a la montaña. En los últimos 12 o 13 años son, como te digo, 38 salidas cada año. Esos son, según sus cuentas, 9.500 kilómetros hechos por la montaña, con un desnivel total de 585 a razón de 1.200 metros de desnivel por cada recorrido. Y yo me hago cuando voy a la máquina de café. Es lo máximo que caminas. Sí. El Fútbol Club Cartagena apadrina al equipo infantil del Unión Benetúser en Valencia para que pueda volver a jugar. En la Dana lo perdió todo, incluida la equipación, ¿no, Juanjo? Sí, el equipo infantil del Benetúser vestirá, por tanto, los colores del Fútbol Club Cartagena, ya que el club albinegro ha dotado a este equipo infantil de esta localidad valenciana de las equipaciones necesarias para que puedan seguir jugando al fútbol. El club las perdió durante las inundaciones y las riadas afectaron también gravemente a las instalaciones, al polideportivo que hace de sede del club. 3 meses después de las lluvias, cuando volvieron a jugar al fútbol, lo hicieron sin la equipación del club, lo que generó mucha desilusión en los chicos, según nos contaba Miguel Mayor, el delegado del equipo de Benetúser. Pensábamos que era una ilusión muy grande para ellos, pero cuando se vieron con ropa de calle, porque habían perdido las equipaciones que no dieron tiempo a recoger, pues eso, pues había un poco de desilusión. Bueno, pues como muestra de agradecimiento, algunos de los chicos de este equipo se quisieron acercar ayer a ver el partido que jugaron el Levante y el Cartagena en Valencia. El cómic, los tebeos de toda la vida van a ser la herramienta con la que un equipo de investigadores quiere conocer hasta qué punto los escolares de Castilla y León conocen el patrimonio que les rodea. Es un proyecto que consta de varias fases. En la primera, los autores acuden a las aulas para dar una charla. Después, los profesores pasan el cómic a los alumnos con una encuesta que les permite saber hasta qué punto han entendido lo que se cuenta en las páginas. Esta es una iniciativa sin interés comercial, dicen sus promotores. Así se lo han contado los compañeros de la agencia ICAL. Lo han presentado este fin de semana en el Salón del Cómic de Castilla y León. El primero de los títulos presentados es Zaquiel en el Valle del Silencio. El protagonista no es un personaje inventado, forma parte de la mitología castellano y leonesa. De hecho, aparece en la segunda parte del Quijote. Tienen listos hasta 6 cómics distintos hasta completar un volumen por cada una de las provincias castellano y leonesa. Le faltan 3 que están trabajando en rematar los últimos detalles. Han recopilado ya varios cientos de encuestas con las que más tarde van a desarrollar un análisis para incidir en el grado de conocimiento del patrimonio que tienen los más pequeños. Pues es un buen método. Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone que empecemos la semana con una lectura. No parece el plan más apetecible, pero vamos a insistir a recomendarles una biografía de Franco que acaba de publicar el historiador Julián Casanova. Se la recomendamos porque está escrita de una manera brillante, con ritmo, estructurada en pequeños capítulos y abarcando con precisión y verdad la vida del dictador. Pero quería darle, llevo mucho tiempo diciendo que la era digital está cambiando la forma de enseñar y de escribir la historia. Y quería decir, bueno, se puede escribir de otra forma, vamos a seguir escribiendo para que la gente lo entienda de otra forma la historia. Un volumen asequible que trata de quitar mitos y fake news a las cosas que se han dicho sobre él, ahora que se cumplen 50 años de su muerte. Por ejemplo, eso de, bueno, pero es que hizo cosas buenas. Pues no. Lo que está clarísimo es que hoy se dice, Franco hizo cosas buenas como la modernización, etc. Y ya se deja de lado los costes sociales, la tortura, las víctimas. Un libro que evita un lenguaje recargado y que busca ser una biografía para este momento actual, sin renunciar a la ejemplaridad histórica, y que aborda temas como su crecimiento como líder en la guerra civil, la suerte que le acompañó siempre, cómo consiguió apoyos internacionales después de la derrota de Hitler o cómo supo superponerse a cada piedra en el camino. Por supuesto, también las barbaridades que cometió hacia los españoles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.